Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. En 1848, el novelista Alejandro Dumas hijo publicó la que posiblemente sea su novela más famosa, la historia de Margarita Gautier, una cortesana de lujo cuyas andanzas va a ser narrada por uno de sus últimos amantes, Armando Duval. Sabemos que la cortesana era de lujo porque la flor que la simbolizaba eran las camelias, unas camelias que Margarita solía comprar con asiduidad y que incluso, ya muerta, su enamorado hace plantar alrededor de su sepultura. Y para 1848, las camelias, que ya llevaban unas cuantas décadas asentadas en los jardines de Europa, a pesar de todo, seguía siendo una flor de lujo. De ahí que asociar a Margarita Gautier con las camelias era demostrar que, en efecto, era una cortesana de altos vuelos. ¿De dónde vienen las camelias? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué los seres humanos decidieron cultivarlas? Eso es lo que queremos descubrir hoy y una vez más de la mano de nuestro jardinero Guillermo Cuadrado. Hola Alberto, qué placer. Para nosotros es el verdadero placer. Así que adelante, cuéntanos de dónde vienen las camelias. La camelia es otra más de las plantas del este asiático, una planta que tiene su origen en las costas asiáticas de China, Corea, Japón. A pesar de que se cultiva desde milenios, desde hace miles de años, pensemos que de la camelia se obtiene el té. Sin embargo, pues desde el punto de vista de planta ornamental, hasta el siglo XIV-XV, que los japoneses sobre todo la empiezan a introducir en los jardines, pues se hace llamativa para algunos de los primeros europeos que alcanzan a estas zonas. Y no se sabe exactamente la fecha, pero bueno, desde el siglo XVI o así, podríamos tener constancia de ella, de la camelia como planta con un montón de usos, pero en principio el uso ornamental y otros usos que se le conocen como usos de tipo farmacéutico, de tipo en cosmética. Bueno, se llega a usar incluso en alimentación. Su nombre proviene de un jesuita. El jesuita estaba en una colonia española en Filipinas, fue quien era botánico y farmacéutico, George Joseph Camel, de camel, viene la terminología camelia, o sea, de ahí se le pone el nombre de camelia, porque por el apellido Camel. Este hombre la describe ya describe la planta y sus beneficios a finales del siglo XVII. Linneo, cuando nombró la planta, pues se apoyó en este jesuita que la había descrito por primera vez para lo que era el conocimiento en Europa, y de ahí adquiere el nombre de camelia. Pertenece a las teáceas. Se conocen más de 200 variedades, sobre todo en cuanto al tipo de floración, al desarrollo y a la fisonomía de la planta. Entonces tenemos que su origen está en este extremo oriente, en el mundo de China y sobre todo Japón, y va a llegar a Europa, dices, quizás en el siglo XVI, aunque si nos asociamos con este monje estaríamos en el XVII. ¿Quién trae la camelia a Europa? La camelia, hay varias hipótesis. Tenemos fundamentalmente 3 hipótesis que podrían perfectamente complementarse. Las 3 podrían ser válidas e incluso las 3 podrían suceder igualmente a la par. La primera hipótesis sería que la camelia llega a Europa a través de los portugueses. Cuando los portugueses inician sus relaciones con el este asiático después del Tratado de Tordesillas, alcanzan Japón, se asentan las primeras misiones de jesuitas, franciscanos, y para finales ya del siglo XVI, o incluso antes, podrían haber introducido, dentro de una gran diversidad botánica, podrían haber traído también la camelia a Portugal. La otra hipótesis estaría de parte de los españoles, que tras el asentamiento en Filipinas y la ruta que se crea a través de esta colonia de las Filipinas, que es la llamada esa carrera de la India entre Portugal y España, pues podría ser también la otra posible entrada, aunque de aquí lo que tenemos constancia no es tanto en sí camelias como planta, sino la existencia de documentos que prueban la llegada del té para infusionar en España ya en torno al 1570. O sea que tendríamos esta segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, que
está más relacionada con la archivística y los documentos que sí que hay de escritos y de ilustraciones, hablaría ya de los navegantes ingleses y holandeses para finales del siglo XVII. En estos escritos y en estas ilustraciones, pues ya se puede apreciar estas plantas que traen las plantas y que intentan ya aclimatarlas o instalarlas en los territorios de Europa. Aquí tengo una curiosidad. ¿Cuáles son las condiciones climáticas donde las camelias pueden crecer? Claro, esto es lo que refuerza bastante la primera y la segunda hipótesis, o la hipótesis de los portugueses, porque la planta va a tener bastantes dificultades, o bueno, tiene unos nichos de cultivo muy concretos. No es particularmente una planta con un espectro muy genérico, sino que va a precisar de unos requerimientos muy concretos. Y estos requerimientos van a encontrar su nicho cuasi perfecto precisamente entre el norte de Portugal y el noroeste de España o de la península ibérica. Y a partir ya de ahí, hacia arriba, pues la planta tendrá más dificultades, sobre todo por el frío. La planta requiere de unas temperaturas suaves, pertenece a un clima propiamente oceánico, pero de temperaturas más o menos suaves. La planta no lleva muy bien o no soporta muy bien las heladas, el frío tardío, las heladas tardías. La planta florece prácticamente a finales de invierno, casi ya en invierno, y lo hace especialmente, sobre todo y con fuerza, a principios de primavera, en la primera parte de la primavera. Necesita lugares donde ya, digamos, el frío haya pasado en mayor medida o el frío se haya reducido. Eso sería desde el punto de vista de la temperatura. Luego, desde el punto de vista de la humedad, pues se requiere de territorios que mantengan una pluviometría más o menos alta, es decir, requiere de una humedad ambiental y en el suelo. Y lo último y más famoso y conocido de la camelia es que son plantas de la llamada acidocifolia o planta ácida, que requieren sustratos que tengan un alto contenido en humus, que preserven bien la humedad. Y una cosa también muy importante, muy interesante, es que la camelia, a pesar de darse bien en estos climas oceánicos, cerca de la costa, donde son más abundantes las precipitaciones, sin embargo, no llevan muy bien el viento. Es decir, son plantas que quieren lugares resguardados, protegidos, bastante protegidos, valles profusos. Incluso tiene que estar preservada del sol fuerte. No lleva muy bien tampoco la insolación, las fuertes insolaciones. Por lo tanto, España no va a ser un sitio muy adecuado para ellas, nada más que en esa zona, en el norte de España. Bien, volveremos ahora a las camelias del norte de España, sobre todo las de Galicia, pero hagamos un breve viaje hacia las otras partes de Europa en donde quisieron colocar las camelias, ese noroccidente de Europa, al que yo hacía referencia al comenzar el programa cuando hablaba de la famosa Margarita Gautier y sus camelias, en este caso en el área de París. En principio, como estás comentando, el valor inicial de las camelias es que es la flor de la planta del té, y al parecer uno de los intereses que van a tener holandeses e ingleses, que también has comentado, como uno de los vías de penetración de las camelias en Europa a partir del siglo XVII, es precisamente la producción del té. Y aquí me ha sido muy curioso porque mientras nos documentábamos para este programa me leí un singular chascarrillo, y es que en algún momento los ingleses quieren traer el té y alguien les ofrece una variedad de camelia que es puramente ornamental, que no produce las hojas del té. Y bueno, los ingleses por supuesto que regresan a buscar las camelias correctas que producen el té, pero también les parece atractiva la camelia que solo es ornamental. No solamente les parece atractiva, sino que la camelia procedente de China, sumada a otras plantas, da lugar a toda una moda en el jardín. Es decir, va a dar lugar a que, bueno, pues sobre todo en el caso de Inglaterra y las zonas cercanas en Europa habían estado desarrollando durante el siglo XVIII el jardín paisajista, un jardín que tiene una estructura y una composición a base de crear pequeños paisajes. Y ya para final del siglo XVIII, con la llegada de estas plantas, yo creo que la camelia entra como una de las reinas o de las importantes de la planta, después de estar considerada en Japón es casi el equivalente aquí a la rosa, pues llega incluso a hacer lo que se llaman la moda del jardín chinois, de los pequeños jardines orientales que se componen precisamente para albergar este tipo de plantas. Llegan otras también, como por ejemplo pues la Wisteria sinensis o la Lagestroemia indica. Todas estas plantas estaban llegando
porque resultaban verdaderamente vistosas. Sus flores eran bonitas, eran muy bonitas, y también porque las flores se prestaban a otro tipo de artes con las flores. Las flores luego se traspasaban a grabados, se traspasaban a bordados, se traspasaban a otro tipo de elementos del entorno de quien las cultivaba. De hecho, para 1739 ya se han visto plantas vivas de camelia en Inglaterra. Ilustraciones de 1745 ya presentan a la camelia o exhiben en los grabados, se exhiben camelia en los jardines. No solamente va a crear unos nuevos tipos de jardín, como el jardín, hablábamos del jardín chinois, sino que además se va a convertir en una planta de una cierta relevancia. Es decir, tener camelia va a ser un signo de un cierto estatus. Con lo cual no era sorprendente que la dama de las camelias como noble cortesana tuviera ese estatus. Pero vamos a volver a la situación española, porque las camelias se han convertido de alguna forma en una de las flores emblemáticas de Galicia. La camelia es la flor de Galicia. Ya lo tienen en Galicia, lo tienen ya muy claro y muy constatado. La camelia es donde mejor se sitúa, posiblemente de toda la... Aunque existan nichos y pequeñas zonas otras zonas de Europa donde puedan cultivar camelias, desde luego donde se ha demostrado que la camelia se hace fuerte y arraiga con el esplendor que le es propio, es en Galicia. No tardó mucho, es decir, posiblemente ya para casi final del 18 estuviesen las camelias en Galicia, porque para el 19 son ya muchísimos los autores, ya entran incluso en la literatura local del entorno de la zona, ensalzando la planta, ensalzando sus cualidades, dando carácter a la belleza de sus floraciones, a la abundancia de sus floraciones y a los colores, también a la facilidad con que las plantas desarrollan variedades mediante variaciones en el cultivo, mediante injertos o hibridaciones. Empieza a haber ya esta literatura. Para el 19 está la planta bastante extendida. Así, teniendo datos, tendríamos que para la primera mitad del siglo XIX se sabe que ya existen viveros, se sabe que la planta se está cultivando, y se está cultivando no solo para el entorno gallego, sino que además desde estos viveros se empiezan a enviar plantas a otras zonas de Europa, plantas mediante venta ambulante, a veces enviadas en barco. Lo cual quiere decir que Galicia está cultivando las plantas que posiblemente vayan a estar, que con la moda de su cultivo en los jardines, sea Galicia la que provea muchas veces a estos jardines ingleses o jardines de otras zonas o jardines franceses o de otras zonas de Europa. Como hemos dicho antes, Galicia, al estar alejada de los fríos invernales o de las heladas tardías, pues consigue buenos resultados. Yo creo que incluso mucho mejor que en la Normandía, en Países Bajos, en la Bretaña. Y bueno, y los primeros cultivadores gallegos, además, que eran la mayoría ya eran dueños de importantes pazos, estaban dando además a la camelia, le estaban dando un carácter bastante exclusivo. Con la creación de nuevas variedades, la planta mantenía un cierto elitismo dentro de lo que eran las distintas variedades o las colecciones que se podían tener para el jardín. Ya en 1858, en una feria agrícola, industrial y artística en Santiago de Compostela, y para 1858 ya hay 2 expositores que exhiben camelias de distintas variedades, con flores de un tipo, de otro. Hay mucha diversidad, por ejemplo, no solamente en el color de las flores, sino en el tipo de la flor, el carácter de la flor, y en variedades que son distintas unas de otras. A partir del siglo XIX también se tiene constancia de que el marqués de Loureiro, un marqués portugués, lleva a Vigo la que posiblemente sea una de las camelias más antiguas que aún existen todavía. Este marqués que se dedica al comercio de las camelias desde un vivero en Portugal, pues la ofrece al Pazo de Quiñones de León, que hoy es el Parque de Castrelo. De eso hay constancia porque hay una factura de enero de 1876 en el que el marqués de Loureiro envía a Pontevedra 25 camelias especificando las variedades. Incluso detalla, por ejemplo, pues que lleva camelia alba plena,
peonía, rubra, la alba plena, que sería camelia de flor blanca, la rubra serían de floración rojiza. También hay algunos viveros como la Real Compañía Hortícola Agrícola de Portuense, que es portuguesa, que ofrecen camelias para la construcción de nuevos jardines en distintas zonas de Pontevedra. Se entienden que muchos de estos jardines serían algunos de los pazos del entorno de Pontevedra. Sí, porque esta es otra de las características de las camelias, que pueden durar muchísimo en el tiempo. O sea, una vez que tenemos nuestra planta y nuestra planta crece y va floreando y florea cada año, tal como acabas de señalar, estamos hablando de plantas que siguen en vida hoy, estamos hablando de 150 años, pero en efecto las camelias son plantas que pueden durar siglos. Sí, bueno, si se dan las condiciones propicias, pero las condiciones propicias son muy particulares. Yo entiendo que también hay camelias muy antiguas en Inglaterra, y por supuesto imagino que la debe de haber en China y en Japón. En principio sería una planta que está claro que tiene probabilidades de ser bastante longeva, pero insisto, siempre y cuando se les den las condiciones muy propicias. Es el nicho que ha conseguido la planta en Galicia, que se le dan condiciones muy propicias en bastantes zonas de Galicia. Si a eso le sumamos que la planta, como planta elitista, como un poco planta de colección, que solo algunos van a poseer, la van a llevar a los entornos protegidos del jardín, ¿no? Porque estamos hablando de que estas plantas se llevan para cultivar en el jardín, en jardines que en su mayoría van a estar en estos pazos, con las condicionantes que tiene un pazo, que todos, si hemos visitado alguna vez un pazo, pues sabemos que suelen estar amurallados, suelen tener entornos arbolados, con árboles, incluso cuando los pazos tienen ya varias décadas o varios siglos, son árboles grandes que protegen bastante. Además, los pazos en su mayoría van a contar con una práctica agrícola casi asegurada, porque el pazo en sí es una finca en parte agrícola, y la prueba está en que hoy día todas las camelias ejemplares, tanto por longevidad como por tamaño, las vamos a encontrar en estos pazos, a pesar de que la camelia llega, por supuesto, y no tarda mucho, ya para finales del 19 llega también al jardín público, la Alameda de Santiago de Compostela, o en algunos parques de Pontevedra y de Vigo, van a introducir la camelia casi para finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y a partir de ahí ya tenemos esa historia más institucional de la camelia como flor de Galicia, hasta el punto, como has señalado tú, se ha convertido auténticamente y de manera oficial en esa flor de Galicia. Ya para principios del siglo XX su uso ya se ha extendido hasta tal punto de que vamos a encontrar la camelia, se va a hablar de la camelia en la literatura. Rosalía de Castro y otros escritores la van a tratar en sus poesías, en sus textos. Va a estar en imágenes, en grabados, en los bordados. La popularidad que va a coger va a ser muy interesante, porque además en esta primera fase, en esta primera época, sigue siendo una planta elitista. Es decir, la camelia es cara para comprar y es cara para tener, o para intentar tener muchas. Pero bueno, se hace ya tan extenso en Galicia que la planta alcanza a otras zonas de España. La planta para esta época ya ha llegado a numerosos jardines privados de Madrid. Es posible que esté ya por toda la cornisa cantábrica, que la planta alcance prácticamente toda la costa norte de España. Incluso podría estar en muchos jardines privados, eso sí, siempre que se le puedan procurar estos beneficios, porque estas particularidades de cultivo, porque en el caso, a Andalucía nunca podrá llegar. Es muy difícil que se pueda tener en zonas del sur de España o del Levante. Y en esa institucionalización de las flores es cuando ya entramos en toda la dinámica de concursos de camelias que se desarrollan en Galicia hasta el punto de la declaración oficial y demás. Después de la posguerra, para los años 50, la camelia va a permitir el resurgir económico de muchos pazos. De hecho, muchos pazos, tenemos el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Ribadulla, van a hacer de la camelia uno de sus principales productos, dentro de otros de los productos agronómicos, como pueda ser el cultivo de vides, o el cultivo el hacer vino, o el obtener queso. Vender camelia va a ser una fuente de ingresos para muchos de estos pazos, y va a ser un resurgimiento económico, especialmente a estas fincas familiares. Para 1965 Pontevedra ya celebra el primer concurso exposición nacional de camelia, que distinguen con la camelia de oro
al mejor expositor y al que presente alguna variedad nueva o especialmente llamativa. Estos concursos a día de hoy se han sumado con otro tipo de eventos, especialmente, sobre todo, porque hay que aclarar que la camelia en Galicia se da especialmente bien en la parte de las Rías Baixas. Va a ser más fácil su cultivo aún si nos centramos en todo lo que es la provincia de Pontevedra. No lo tiene tan fácil en Lugo o no lo tiene tan fácil en el interior. Va a ser este entorno el que va a facilitar muchísimo el desarrollo, el arraigo e incluso el que las camelias puedan reproducirse y se naturalicen. Vigo, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra serán los sitios donde principalmente se van a dar el cultivo de la camelia. Galicia, para 2006, desde una declaración institucional, la declara Flor y Emblema de Galicia. En 2014, Pontevedra acoge incluso un congreso internacional de la camelia, de donde vienen expertos e interesados en este tipo de plantas, y además lo hace en relación con Japón. Este congreso lo hace conjuntamente con Japón, que es el otro gran país, o el país donde desde el siglo XV o antes del siglo XV se conoce que cultiva la camelia como planta ornamental. Es curioso porque pareciera que en el último que estamos hablando sobre las camelias estuviéramos hablando de una planta entre comillas aislada, que es uno de los usos que se puede hacer, pero sí es posible cultivar las camelias como parte de la estructura de un jardín. Sí, claro, eso para mí es muy curioso, porque cuando uno conoce Los Pazos y hace la visita de la ruta de las camelias, porque Galicia ya le ha dado a la camelia un protagonismo incluso muy, turístico. Después del Camino de Santiago, pues la gran ruta de Galicia sería la ruta de Los Pazos y ver las floraciones de las camelias. Cuando uno visita estos pazos, vamos a encontrar que la camelia entra en el jardín desde hace ya un siglo o siglo y pico como una planta que estructura, organiza y ordena el jardín. En casi todos los pazos, uno de los usos típicos va a ser caminos de camelia, es decir, generar un camino por el que durante un tramo de hasta incluso 100 metros o más estés andando entre las camelias. Nos imaginamos todas estas camelias en flor y paseando por entre ellas. Esto lo vamos a encontrar en Pazos de Quiñones, en el Castelo de Sotomayor, en el Pazo de Rubiáns. Otro uso, que es un uso muy normal también, va a ser usarlo como seto libre, que rodea la finca o que rodea un entorno del jardín o un tramo del jardín. También como telón de fondo, cuando pretendemos que el jardín termine justo en este muro libre de camelia. Y así lo vamos a encontrar también en el Pazo de Quiñones, en el Castelo de Sotomayor, en el Pazo de Azaleta, en el de Rubián y en Ribadulla. En Mariñán también tenemos estos muros de camelias que se presentan unas veces variando de los colores y otras veces en monocolor. Y por supuesto, en todos los pazos y en muchos jardines privados, cuando visitamos los pazos, vamos a encontrar las camelias como un ejemplar aislado. Porque desde el punto de vista de jardinería, particularmente pienso que hay plantas que, claro, tienen mucha más, pero la camelia, desde luego, da para ser una planta diva o una planta protagonista de un punto del jardín. No solamente por la cualidad de las flores, que en Galicia, aparte de que florezca con normalidad, que con poco cuidado, con un mínimo cuidado, la planta exprese una gran floración, sino que además tiene un color muy particular, o sea, el brillo y el verde nítido que tiene la hoja los gallegos le dicen el camelio, porque ellos lo consideran casi un árbol, aunque la camelia o el camelio es propiamente un arbusto, aunque en algunos casos los camelios ya han alcanzado determinado tamaño. Pero sí que tiene carácter suficiente como para ser una planta aislada, que represente pues un centro del jardín o se le haga protagonista en el jardín cuando organizada con otras plantaciones. Y esta va a ser la más típica, sobre todo, por ejemplo, en el jardín de Rosalía de Castro, pues las camelias quedan aisladas y según las vas visitando, las camelias las vas presenciando una a una, pues cada una con su particularidad, sobre todo en el color y en la forma de la flor. Toca ir ya cerrando el programa, pero Guillermo, que es granadino de corazón, me contaba al comienzo que hubo otro ilustre granadino, este poeta, que cantó a las camelias.
En una ocasión Federico García Lorca visita Santiago, debió de fijarse en las camelias porque cantó algo así como «Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar brillan entebrecida ao sol». Yo imagino que es porque es la planta perfecta para iluminar la lluvia. Es decir, cuando tienes un día lluvioso y un día o acaba de terminar de llover y sale el sol, bueno, pues la camelia se presenta posiblemente en su mejor apogeo. Su mejor momento sería justo ese, después de haber llovido y que la ilumine el sol. Pues qué mejor final para este programa dedicado a las camelias que hacerlo con unos versos de García Lorca. Como siempre, queremos agradecer a Guillermo Cuadrado, que nos ilustra sobre la historia de los jardines y en este caso sobre una planta en concreto, una flor en concreto que es la camelia, esta flor que puede ser centenaria, y esperamos poder contar con su sabiduría en futuros programas y esperamos contar con ustedes que nos sigan acompañando en Sierra de Jardines.